Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 51 de Fútbol para Crecer en este jueves 17 de diciembre 2020. Hoy, lo que nadie te contó del fabuloso encuentro disputado en el día de ayer, miércoles, entre el Leeds United del señor Bielsa, del maestro, y el Newcastle. Resultado que ya todos conocemos, vibrante, dinámico, un 5-2 a favor del local, en el cual vamos a dar nuestras perlas. Hay cosas que nos causaban mucha gracia del relato del partido, de los comentaristas del partido por televisión, porque en un momento lo estaban matando al Leeds. El partido estaba empatado, era de un resultado incierto. Para todos aquellos que estábamos viendo el encuentro, no se sabía quién iba a ser el ganador, porque tenía altos y bajos, pero eso en función del rendimiento físico. Ahí hubo una estrategia que ahora la vamos a dar y vamos a comentar porque nos pareció sensacional. Siempre confiamos en este equipo, lo venimos diciendo programa tras programa. Se jugó, se ganó, se metió. Bueno, vamos a los detalles y nada, esto continúa. Ahora el domingo espera Old Trafford a las 13:30 frente al Manchester United. Con lo cual no nos podemos detener, vamos a las perlas, a la explicación y nada, qué decir, 3 puntos de oro. Iniciamos dando datos que entendemos que hacen al éxito del día de hoy. Lo primero que debemos decir es que el señor Marcelo Bielsa cumplió en este encuentro frente al Newcastle 114 partidos al frente de su Leeds United. Esto no es poca cosa, esto habla de un plan, de un proyecto que va e involucra directamente a la institución, a los dirigentes, al cuerpo técnico y a los jugadores. Porque tampoco es casualidad que haya contado con la base del equipo que le dio el ascenso de Championship a Premier League, que sea la misma base para enfrentar fecha a fecha, jornada a jornada, a las camisetas más importantes, no solo de la Premier, sino a varias del fútbol mundial. A todos hasta acá le ha jugado de igual a igual y siempre hemos dicho de que el Leeds no se amilanó frente a nadie, le pudo haber ganado a cualquiera y que tácticamente, por la mano de su entrenador, la sapiencia de su entrenador, es uno de los equipos más difíciles de poder vencer. Y vamos entonces a lo que para nosotros fue lo que marcó este encuentro. Difícil porque se venía de obtener pocos puntos en las últimas 5 fechas. Entonces era importante ganar, era fundamental ganar, había que ganar. Y se ganó, que es lo más importante de todo. Cuando las victorias están cerradas, todos ven lo positivo. Y lo que digo siempre, los grandes entrenadores lo que miran son las cosas que tienen que seguir mejorando. Y acá vamos a lo que dijimos en el partido anterior, en la fecha anterior, de que veíamos que le estaba faltando al equipo y que en eso era lo que Marcelo Bielsa era un especialista, porque es muy latino el tema de la intensidad, del meter, del querer ganar. Y parece que dio sus frutos el mensaje que le bajó el entrenador al vestuario. De ahí que para nosotros la principal cuestión que había que hacer se puso en la cancha, que es donde hay que ponerlo. De ahí las 3 amarillas
que tuvo el equipo con Clich, Phillips y Rafinha. Por la intensidad, había que jugar a diente, a pierna apretada, había que poner y se puso. Y de eso se trata esto. No solo hay que jugar bien, correr y meter, sino que hay que querer ganar. Se quiso ganar y se demostró en todo momento. Esa fue para nosotros la primer valía, la primer perla que hizo distinto este encuentro en el cual se obtuvieron los 3 puntos con los últimos 5 disputados. La segunda perla, que también la venimos mencionando en programas anteriores, es la presencia y posición dentro del campo de juego del señor Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno es un 9 de área, es un jugador que juega fuera del área, pero que tiene el alma del 9. Prueba de ello, el golazo que mete, que para nosotros fue el gol del partido. ¿Por qué? Porque el que inicia esa jugada, el pase a Harrison afuera, al volante izquierdo, a la banda izquierda, fue de él. Y el que va a buscar el centro al vacío, hacia adelante, con el corazón del 9, fue él, fue Rodrigo Moreno, el jugador del partido y el ejecutante del gol del partido, que fue el que le da el transitorio 2-1 al Leeds. Ahora después nos vamos a detener en los diferentes goles. Pero para nosotros la posición detrás del 9 de Bamford por parte de Rodrigo Moreno, eso es lo que hizo distinto el funcionamiento de ataque en el área rival, en el último tercio del campo de juego del rival. Después hubo otro punto que fue valioso, otra perla que fue valiosa, que no lo veíamos en anteriores encuentros, que fue la administración del balón no corriendo en todo momento. Se ejercieron las pausas, que son tan importantes para el desarrollo del juego, para el control del juego. El Leeds lo hizo en diferentes posiciones del campo y eso le dio resultado. Otra cosa que no es menor, que es todo el técnico, que es confía en sus jugadores, que le van a seguir dando grandes alegrías. Él confía. El 9 decíamos que no venía haciendo goles, pero venía haciendo todo lo que tiene que hacer el 9, generar espacio, ir a todas, marcar, defender, atacar, por supuesto. Pero fíjense lo que es bancar al 9. Le dio el primer gol y participó en los movimientos que no se ven, en los que generan espacio, en otro par de goles y en una cantidad de jugadas donde también podrían haber terminado, finalizado en gol. Entonces, esto de confiar en los jugadores no es un tema menor. Hay ejemplos de entrenadores de otros equipos, lo dijimos en la apertura, por ejemplo, el Chelsea. Nada, Giroud a los 50 minutos no había metido gol y lo sacó. A ver, al 9 hay que bancarlo, al 9 hay que bancarlo. Y esa es toda del entrenador, del señor Marcelo Bielsa. Lo bancó porque él fácilmente podría haberlo reemplazado a Bamford, como no venía haciendo goles, ponerlo a Rodrigo Moreno de 9 y San se acabó. Y no, porque siempre dijimos que es fundamental la presencia del 9 de área como lo es Bamford y la posición de Rodrigo Moreno porque tiene todas las características del 9 para que juegue detrás del 9. Entonces no solo aporta con su cuota de gol, sino que también aporta con la segunda pelota, que es la que le termina generando goles al equipo. La posición de él es determinante. Lo habíamos dicho en un programa, esta dupla se da en el Bayern Múnich, en el campeón de Europa, con el polaco Lewandowski y con el alemán Müller. Se cansaron de hacer goles y van a seguir haciendo goles. Y acá están los dos jugadores para poder hacer esta táctica, que está haciendo tan bien y tan buenos dividendos le está dando al Leeds. Poner al señor Rodrigo Moreno detrás de Bamford. Y después los zurdos. Esa dijimos que siempre es la perla
distinta que tiene el Leeds con respecto a todos los equipos que juegan en Premier. Es el único equipo que de titulares tiene en el campo de juego a no menos de 6 zurdos, con presencia en varios encuentros de 7 u 8. No es casualidad que los 5 goles lo hicieron los zurdos. Si bien Dallas es ambidiestro, los 5 goles lo hicieron zurdos, porque a este ambidiestro como es Dallas, perfectamente se lo puede tomar como zurdo. Así que nada, una barbaridad el resultado que le está dando en el campo, que jueguen zurdos y cómo se manejan los zurdos y cómo se administran, tanto por derecha como por izquierda, las diferentes alternancias de posiciones entre los distintos jugadores, la mayoría de ellos, como ya dijimos, zurdos. En el primer gol del Newcastle, nada que hacer. A los 26 minutos desborde del lado izquierdo, peinada en el primer palo a la carrera, para el que entra por el segundo y gol. Nada, jugada de ataque muy difícil de defender. A los 36 minutos, 10 minutos después de esto, el 9, el goleador Bamford, le da el empate a los de Bielsa. Con un gol bien de 9, bien de rebotero que va a buscar después de que el golero de ellos tapa, pega la pelota en el travesaño y la va a buscar. Olfato de goleador, gol para el 9. Felicitaciones porque lo merecía. Hacía varios minutos que no convertía y un 9 necesita del gol. ¿Quién estaba detrás del 9 goleador? Por las dudas, el otro 9 que tiene en la cabeza y en el alma el espíritu de goleador, que es Rodrigo Moreno. A los 61 precisamente, ya en el segundo tiempo, con un primer tiempo que fue muy intenso, a los 61, es decir, 16 del segundo, golazo de Rodrigo Moreno, como ya dijimos, que fue un control por el centro del campo, pase a Harrison que estaba sobre la banda izquierda, centro de Harrison y ataque al espacio, al vacío de Rodrigo Moreno, que agachado de cabeza, yendo para adelante, mete un terrible golazo, para nosotros el gol del partido. A los 65, 20 del segundo llega el empate por parte del Newcastle, acción a balón parado que tanto le cuesta al Leeds. Y acá nos vamos a entrometer en la táctica y le vamos a sugerir una recomendación a Meslier, que es el que arma junto con el cuerpo técnico las pelotas paradas. Ponga un jugador en cada palo. Puso un jugador en el primero y no puso un jugador en el segundo, que es por donde le convierten el gol. Es muy difícil de defender el juego aéreo en equipos que trabajan tan bien la pelota parada y que tiene cabeceadores excelsos de primera línea, y la mayoría de los equipos tienen grandes cabeceadores. El Newcastle en las estadísticas está como el equipo del fútbol inglés de Premier que mejor provecho le saca a las ABP, a las acciones a balón parado. En este caso fue un tiro de esquina del lado derecho del ataque, donde Clark se ve que le gana en el mano a mano perfecto a Ayling. Si hubiera estado parado un jugador en el segundo, a la altura del segundo palo, como sí lo hizo en el primero, o sea, en el primer palo sí puso un jugador que vaya al palo, bueno, seguro que no hubiera sido gol, seguro. Habrá que estar atento a eso, poner otro jugador para defender este tipo de pelotas y poner uno por cada palo. No pasa nada, al contrario. Son jugadas que le van a hacer ganar en efectividad, en que no le metan gol al Leeds en ABP. Principalmente de córner, o sea, estamos hablando de poner uno por cada palo, defensivamente hablando, para las pelotas ABP de córner principalmente, ¿no? Bien, acá se puso el partido 2-2 y no se sabía quién iba a ganar. Iban 20 del segundo. Pero se administró muy bien la pelota. No se desesperó el equipo.
se lo veía bien plantado, estaba organizado y, como dijimos antes, esperó, no corrió a lo loco, esperó, se tomó su tiempo. A los 78, muy lindo gol de Dallas, hay una serie de toquecitos sobre el lado izquierdo del ataque y bueno, hay un centro de Clich en el cual Rodrigo Moreno ataca la pelota como 9, no la puede tocar y Dallas entra por el segundo palo a la carrera y de cabeza convierte a palo cambiado del golero, del goalkeeper, el 3-2 del encuentro. Después la dinámica llevó que a los 85 de contra un golazo de Alioski, que con una pelota que lleva en la contra Rafinha, es un córner, un ABP del contrario, que termina en los pies de Rafinha en zona defensiva del Leeds. Empieza a llevar la pelota, pero él viene esperando, se ve en la filmina 5 jugadores del Leeds, le da el pase a derecha a Pablo Hernández, y Pablo Hernández, luego de unos movimientos que hay ahí entre Harrison, Clich y el goleador Alioski de este gol, convierte de zurdo un terrible golazo. Gran mérito colectivo por el tiempo, por el ajuste que tuvo la jugada en el momento de la definición. Y a los 88, terrible golazo de Harrison, un contragolpe que mete desde atrás de mitad de cancha, la hace toda él. Hay jugadores del Leeds que hacen movimientos distractivos, porque se ve en la filmina y se vio en el partido, de que el Newcastle tenía 3-4 jugadores para defender esa pelota, pero Harrison clava un bombazo de zurda al ángulo inatajable que sella el marcador del encuentro en un terrible y hermoso 5-2. Podemos hablar horas de fútbol, de este encuentro y de lo que viene y de lo que es esta fabulosa Premier, que bueno, tiene resultados que, a ver, no son los esperables para el que no sigue la Premier. Para el que la sigue son esperables. Por ejemplo, para nosotros era esperable que el Chelsea pierda. A ver, porque ya lo dijimos en varias oportunidades, el piloto de esa máquina de Fórmula 1 no está todavía a la altura de la máquina que tiene. Y hay muchos errores conceptuales, saca jugadores, saca al 9 Giroud, no estaba metiendo gol, y saca al delantero más ofensivo, más pesado, que más daño le estaba haciendo al rival. Y bueno, termina perdiendo los partidos. Pero bueno, nada, no nos vamos a meter en el detalle de cada partido, porque si no, el Everton volvió a ganar. El tiempo es tirano. Nada más por hoy, por el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes con lo que nadie te contó del fabuloso encuentro en el Teatro del Fútbol Mundial, Old Trafford, del Leeds contra el Manchester United. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Si te gustó el programa, danos like y nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana.